La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Quiero en esta oportunidad hablar acerca de una palabra que viene del griego y del latín, que por cierto se le dio una forma de expresión en el castellano español, que son varios versículos que encontramos en la Biblia que habla de ello. Primero, en Hechos capítulo 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La palabra religiosos o religión, que es muy cuestionado de todos los líderes evangélicos, y que veo que muy pocos líderes, muy pocos pastores, que consideran la palabra de su origen correcto. La mayor parte de los eruditos y pastores y líderes tienen la palabra religión como algo supersticioso o falso o equivocado o de sectas. Sin embargo, cuando usted mira, del griego significa la palabra religión religar, y del latín significa ligar, o también se puede decir unir. Entonces, si la palabra correcta es religar en algo que estaba desligado, o unirse, o reunirse, volver a unirse, entonces no es una palabra errada. Ahora debe ser entendida correctamente. Cuando Pablo el apóstol dice esto, estando ahí sobre el areópago en Atenas, él está caminando en medio de un museo religioso donde había muchos altares, y cada altar tenía ciertos ídolos o imágenes, más bien, de todas clases. Pero luego había un altar que él dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Entonces no estaban tan errados en lo que significa religiosos. ¿Por qué? Porque estaban ligados a sus altares y santuarios en busca de comprometerse o estar comprometido de adoración. Porque acá Pablo se encuentra con un altar con esa inscripción del Dios no conocido, que él conocía, que era el Dios verdadero, que aquellos religiosos ligados de una u otra forma en su ignorancia lo adoraban. Entonces Pablo despertó su conciencia y conocimiento de que sí era necesario conocer a ese Dios desconocido
y seguir ligado, unido a ese Dios por fe para seguir adorándolo. Luego usted encuentra en Hechos, capítulo 25, versículo 19, nuevamente la palabra dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Qué de malo hay allí de superstición? Los romanos y todos los que estaban ahí buscando por qué le acusaron, descubrieron que él estaba ligado, unido, profesando a ese Jesús, Mesías, que vino al mundo para salvar la humanidad, que él se encontró por camino cuando perseguía a los cristianos ligados en ese Jesús. Entonces, qué difícil es entender eso, que religión no es cosa mala. A ver, ¿en qué estás tú ligado o unido? En ese caso, vieron y conocieron que Pablo estaba muy ligado a confesar que ese Jesús, que según ellos ya muerto, no creyendo o aceptando que resucitó y vivía, Pablo sí estaba ahora conectado porque se encontró con él por camino y tuvo una experiencia y se ligó a él por fe y por medio de él al Dios verdadero, confesando y profesando que Jesús, el Mesías, está vivo. Y luego encontramos también en el capítulo 26 de Hechos, versículo 5, y dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Está mostrándole que estaba ligado en una secta. No que la religión estaba mala, sino que simplemente él, tomando la palabra en castellano o español, religado o ligado, unido a una secta, y vivía como fariseo. Y ahora él confiesa haber estado equivocado. Cuando allí en lo que hemos leído en capítulo 25, 19, él es conocido ahora porque estaba ligado a ese Jesús que ellos decían que estaba muerto y que Pablo confesaba que estaba vivo. Y luego usted encuentra en Santiago capítulo 1, el versículo 26. Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
la religión del tal es vana. Queriendo decir, si alguien se cree muy seguro en que está ligado en Dios, quien él profesa, unido al Dios por fe, como hoy lo hay por miles, pero su lengua es un fuego de maldad, que habla engaños, que miente, que profetizan mentiras, que profetizan acusaciones, chismes, inventos, de la mente imaginatoria, condenan, persiguen. Entonces es vana su ligamiento y confesión en Dios. Porque dice 1 Juan, capítulo 2, del 9 al 11, el que aborrece a su hermano es un homicida y no está en la luz, todavía está en tinieblas. Pero el versículo 27 de Santiago capítulo 1 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: guardarse sin mancha del mundo. Eso quiere decir que está conectado, ligado a Dios por fe, haberse arrepentido del pecado y convertídose a Dios, y ahora está apartado de las manchas del mundo, del pecado. Ahora no practica pecado. Ahora es una nueva criatura. Ahora es nacido de nuevo. Porque dice San Juan capítulo 16 del 7 al 11 que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio, de justicia. De pecado porque todos están bajo el pecado, de juicio porque le espera una condenación, pero de justicia, que es una salida que Cristo quiere justificar. ¿Quién se une a Él? Dice 1 Corintios capítulo 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, o el que se liga, religión. Es un religioso que confiesa la piedad de Dios, que es ahora una nueva criatura. Y dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Quiere decir que no es tan malo esa palabra. Y luego de ser apartado del pecado es un santo, porque la palabra apartado del sistema de este mundo pecaminoso que hace Dios, llama fuera, es santificado, como dice 1 Corintios capítulo 1, 30 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, que el Dios de paso santifica por completo espíritu, alma y cuerpo. Y en Hebreos capítulo 10, versículo del 12 al 14, dice que una vez para siempre ha hecho perfecto a los santificados, apartado de las manchas del mundo, y luego se dedica a servir a Dios sirviéndole a los santos, en ese caso viudas, huérfanos, necesitados y pobres, sufrientes, enfermos. Por eso dice San Mateo 25, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo, me vestisteis, era forastero, me recibiste en vuestras casas, etc. Al servicio de los santos, como dice Hebreos capítulo 6, 10. Entonces religión significa
ligar, unir por fe a Dios por medio de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y que confesemos una religión pura y verdadera, sin mácula, sin mancha, apartado del mundo y luego dedicado al servicio de Dios con todo nuestro ser.